Malucha, ¿Sí? Jean-Philippe por acá. ¡Hola! Hola. Seguir aquí. Malucha. Hola. ¿Cómo estás? Tantas lunas. Sí, muchísimas. Llegué aquí hace más de 20 años. ¡Wow! ¡Qué iluminada tu casa! ¡Qué bonita! Sí, este es mi gran rincón. Malucha Pinto Solari, la actriz que se hace masivamente conocida por encarnar a la juguetona señorita Priscila en el espacio Los Eguiguren. Es de aquellas personas cuyos antepasados son responsables de la construcción de este país. Descendiente directa de los presidentes Francisco Antonio Pinto y Aníbal Pinto Garmendia, es hija del Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Aníbal Pinto Santa Cruz y de la bailarina y también Premio Nacional de Artes de la Representación María Luisa Solari. La casa de mis papás, este Serrano 14, se llamaba La Boîte Serrano. Gente siempre en mi casa, Allende, Frey, Sergio Molina. Este era el bar de La Boîte Serrano. Oye, por lo que se ve ahí, qué gana de haber estado en el carrete de Serrano. Sí. ¿Te casaste después del golpe? Sí, me casé un mes después del golpe. Mis compañeros eran el hijo del jefe de la CIA en Chile. El auto rojo que se detenga. Y de repente, ¡guau! Ahí siempre llegaba en la noche que decían llegaron los malos con la maquinita y pasaban por detrás tuyo, te tocaban, te hablaban al oído. Yo hacía en ese tiempo los eguiguren. No, yo solamente remedios naturales. Yo voy, me latigo un poco con ortiga, tomo unas florcitas de Bach y ahora cuando estoy muy, pero muy estresada, mi caroquita me pica mi buena calle y quedo como tú. ¿Cuál es tu visión o cuál era tu visión de Teletón antes de Tomás? Lo que pasa es que la Teletón ha cambiado muchísimo. Hoy la actriz se dedica a diario a entregarle cariño y cuidados a su hijo Tomás, abrazando como bandera de lucha la inclusión y los derechos de las mujeres desde la Fundación Aracataca. En el caso del Tomás, las personas con parálisis cerebral, en general la gente, porque no conoce, dice, bueno, pero él te reconoce, Claro. él entiende, y eso a uno le da rabia. Este es un rinconcito que está en construcción, ¿Ya? que es... Work in progress, como dices. Exacto. Este es mi altar de mi linaje femenino. Esa es la Mariel Bravo, la Inés Pascal y yo, cuando sale Michelle Bachelet la primera vez, que estábamos locas, eufóricas, emocionadas. Por fin tenemos matria. Gracias por permitirnos conocer tus rincones de inspiración, de creación, de organización, no sé, de lo que De sea. todo. Gracias. Vamos a ver. Sí, pasa. Así son los rincones de Malucha, variados y apasionados. Este es el rincón de Malucha Pinto. En el rincón que tú conoces, estuve anoche hasta muy tarde. En mi reloj dieron las 12 y no llegaste, y no llegaste. Y aquí en mi pecho hay una duda que me destroza el corazón. ¿Te olvidarías de nuestra cita? ¿O es que lo nuestro terminó? En el rincón que tú conoces. Malucha. Hola. ¿Cómo estás? Tantas lunas. Sí, muchísimas. ¿Cómo has Mucho estado? tiempo. ¿Bien y tú? Bien, pues. Nos Bienvenido. veíamos desde 2013, calculo, Sí. más o menos. Sí. Gracias por permitirnos conocer tus rincones de inspiración, de creación, de organización, no sé, de lo que De sea. todo. Vamos a ver. Sí, pasa. Aquí hay miles de pájaros. Cantan los pájaros. Tú sientes que la vida despierta. Es que tu con patio el es sol. hermoso, realmente. Sí. Yo estoy caminando, incluso no, a ver, que No, quiero, por favor, por supuesto. que quiero ver porque hay una cantidad de árboles, de Sí. plantas, de, bueno, como dices tú, de animalitos, de Sí. pájaros.
Te despertáis como en una película de Disney. ¿eh? Totalmente, no, de Llegan verdad. los pajaritos a abrirte la cortina. Sí, absolutamente. Sí. Bueno, pasa. Permiso. Pasa por aquí. ¡Wow! ¡Qué iluminada tu casa! ¡Qué bonita! Sí, amo mi casa, la amo, la amo. Este es mi gran rincón, mi ¿Y casa. esto en realidad. lo construiste tú mismo? O sea, me refiero a que participaste en los Participé planos y harto, todo. venía. El techo curvo, dicen que recibe la energía Mira. del universo. Es de adobe y madera, todo materiales nobles. Me encanta. Muy, Sí. muy bonito. Muy refleja tu personalidad también. Primero, felicitarte por esta casa maravillosa que tiene una buena energía, una cantidad de luz que entra Sí. a tu rincón, tu espacio. Sí. ¿Qué es lo que es el living para ti en específico? Yo trabajé con un arquitecto que se llamaba Tomás también, Tomás Carvajal, y yo le decía, yo quiero vivir afuera, pero que no me llegue la lluvia, que no pase frío. Entonces, Perfecto. tiene mucho, la luz, digamos, tiene que ver con eso, con estar como en contacto muy directa con la naturaleza, pero protegido. Aquí donde vamos a entrar yo hago mi vida realmente. Ya. Siempre está ese lado de la casa en el que uno efectivamente es donde más pasa, Sí. donde más se siente uno mismo. Yo aquí es donde más paso, que es mi cueva creativa, mi oficina. Aquí compartimos con la Payito Lara. Aquí tenemos cada una nuestro escritorio. Creamos nuestros proyectos desde acá, mirando esta belleza. Tu patio precioso. Mirando la montaña, donde nos entra luz a distintas horas del día por distintos lugares. Y aquí está todo, po. Tus premios, Sí. tus reconocimientos. Cosas que nos van regalando en municipalidades o en regiones. Este es el premio APES que sacamos cuando ganamos con los Eguiguren. Malucha Pinto es una mujer en extremo luchadora y multifacética. Ha hecho reír por décadas con sus personajes de comedia en Los Eguiguren y en De Chincolajote. Ha encarnado diferentes roles en teleseries, cine y teatro. No tranquila con esto, le ha dedicado libros a su hijo Tomás y ha escrito y dirigido obras de teatro desde este preciso rincón. Llegué aquí hace más de 20 años. Es mucho tiempo considerando que los primeros, los fundacionales, por así decirlo, deben ser de mediados de los 80, ¿o no? Sí, más o menos. Sí, porque la gente que recién llegó acá llegó en tiempo de dictadura todavía. Ya. Sin luz, sin agua, como en la carpa. O sea, fue realmente una Unos colonos. Unos colonos, absolutamente. ¿Tenía que ver un poco con eso? Como una respuesta a la sociedad de la época, alejarse, protegerse, no sé. Sí, absolutamente. Fue una manera como de cuidarse unos con otros, de salir de todo este horror, digamos, que se estaba viviendo. Fue así una apuesta de ese tipo. Y también ganas de hacer una vida distinta. Hubo una gran razón que era Tomás. Esa fue la primera inspiración Tu porque hijo. yo quería que él tuviera un lugar con mejor aire, que él pudiera vivir en contacto mucho más directo con la naturaleza, que pudiera sentir tierra, olor a tierra, que pudiéramos tener animales. Malucha, hay un antes y un después en tu vida, que es el nacimiento de tu hijo, de Tomás, por el hecho de lo que ha significado para ti. Un redescubrimiento, este hijo que poco después de nacido tú te das cuenta que tenía una parálisis cerebral y que cambió tu vida y que ha sido tu lucha también durante todo este tiempo. En términos generales, ¿qué significó eso para ti? Bueno, significó esos hitos en la vida que te invitan a volver a lo que tú necesitas. Es como A lo esencial. lo esencial. Es como una llave que te abre comprensiones, que te pone en el lugar en el que tenías que estar. Creo profundamente en lo que dicen los budistas, que existe una bondad fundamental en el universo. Y ese fue un gran acto de bondad conmigo que me ha ayudado muchísimo. Cuando tú te viste madre de esta manera,
en ese Chile, ¿qué fue lo primero que sentiste? Bueno, era un país muy distinto a este. Ah, De partida, como que el rumor social era, "Oh, qué pena, Claro. la cruz". Todavía muchos niños y niñas que nacían con distintos síndromes eran escondidos, eran negados, se tenía un departamento afuera, la gente que tenía recursos. Siempre en el mundo popular ha sido mucho más amoroso, mucho más integrado, y no también, porque he visto de repente en regiones, en el campo, unas cosas horrorosas, Sí. en realidad, horrorosas. Los tienen amarrados a veces. Bueno, y evidentemente una persona diferente que no está integrada, que no está estimulada, que no es amada, evidentemente se desarrolla, bueno, cualquiera. Si a Exacto. ti te tienen encerrado en un lugar desde que eres guagua, amarrado a la pata de la cama, o sea, no vas a desarrollar nada de lo que tienes en el fondo. ¿Te casaste después del golpe? Sí, me casé un mes después del golpe. La fechita. Sí, y fue súper fuerte porque, de hecho, había gente que estaba perseguida, que fue a mi matrimonio, Oh, que fueron por amor a acompañarnos. Imagínate, a nosotros nos casó el cura Hueylan, Gerardo Hueylan, que fue una persona emblemática en la lucha anti la dictadura. Dos de los quilapayunes cantaron en mi matrimonio. Mi matrimonio fue un acto político totalmente, en su música, en todo. ¿Nunca pensaste en suspenderlo? Lo pensamos, pero también fue un momento tan duro para mi familia, tan duro, de tanta persecución, Fue horrible, fue un momento horroroso, realmente horroroso. ¿Te imaginaste en algún momento, dentro de toda esta oscuridad, que iba a pasar finalmente lo que pasó? No, jamás. Es que nadie lo pensó. Ni siquiera mis amigos más políticos, más comprometidos y con puestos dirigenciales, nadie imaginó lo que era ser torturado. ¿Qué te pasó a ti en específico durante la dictadura, emocional y físicamente? Ay, no sé, fue un proceso tan largo. Es como que uno vivía en dos planos. Había un plano íntimo que uno ni siquiera se contaba a sí mismo de todo lo que ocurría, que significaba las pérdidas, que significaba ir construyendo tu existencia a partir de los no, a partir de los toques de queda, a partir del amigo que se iba, de la gente que se iba fuera de Chile, de la gente que la tomaban presa, y otra parte que la vida sigue. Y uno es joven, y estaba Cristóbal, y eso era nueva vida que llegaba, y daba teta, y tú sabías que la vida seguía, y trabajaba, y bueno, nosotros, imagínate, empezamos a hacer nuestras apuestas, aparecieron los Eguiguren, después Chincolajote, estaban los amigos, nos juntábamos a carretear, nos reíamos mucho, seguíamos celebrando la vida porque era nuestra manera, así habíamos sido educados además. Tomábamos riesgos más clandestinos, otra parte pública, lo que es vivir entre lo público y lo clandestino, son como que hay algo que no se junta, hay algo en ti que no se integra, que vive como desarticulado. Yo sé que hay mucha gente que dice, pero ¿hasta cuándo siguen pegados? Yo creo que lo que vivió este país en 17 años fue tan siniestro y tan raro. ¿Y físicamente tuviste problemas durante la época de la dictadura? ¿Fuiste violentada? Bueno, uno fue cuando degollaron a Parada, a Natino y a Guerrero, que fue muy violento para nosotros, porque además don Roberto, que era nuestro colega, era el papá de José Manuel. Entonces lo vivimos muy intensamente, acompañándolo. Fue el primer acto público, o sea, la primera vez que algo horroroso como eso salió en los diarios, salió la María Estela Ortiz en la televisión. Entonces, fue algo que convocó no solo a la gente que sabía, sino que a otra gente también. Fue como, ¿qué es esto?
Entonces, bueno, salimos con mucha fuerza ahí y ahí me apalearon. Fue súper fuerte adentro de la catedral. Me abrieron la cabeza, estuve súper mal en realidad, como un rato, con un TEC, en fin. Y otra vez que me tomaron presa en una... Tiene algo chistoso también en un inicio, porque me tomaron presa en una protesta. Yo no sé por qué me sentía protegida siempre, que yo podía salir y que nunca me iba a pasar nada. Y esa vez andábamos 4 en un auto, en mi Volkswagen además, volanteando. ¿Ah? Y de repente se escuchó como en la calle: el auto rojo que se detenga, el auto rojo que se detenga. Y dije, pobres, ¿quiénes serán todos los que están persiguiendo? Y de repente, ¡guau!, nos cercan muchos efectivos policiales, nos bajan del auto, al suelo. Era nosotros. Oh, y el auto rojo, me decía. Éramos el auto rojo que se detenga, con muchos volantes, además, no teníamos. Y ahí nos tomaron presos. Y ahí sí fue como, no, nada demasiado dramático, pero igual fue fuerte, porque nos llevaron primero a una comisaría la noche, nos tiraron como en unos jergones que habían, y después, bueno, ahí siempre llegaba en la noche que decían, llegaron los malos con la maquinita. Eran siempre el amedrentamiento, y llegaban entonces los funcionarios de la CNI, CNI en ese tiempo, ya no DINA, y pasaban por detrás tuyo, te tocaban, te hablaban al oído. Y todos los pacos que llegaban en la noche, yo hacía en ese tiempo lo de Eguiguren, o sea, era la Priscila. O sea, era la novedad de la Priscila. Entonces llegaban, me destapaban, levantaban ¿cómo se llama?, la frazai que teníamos con las metralletas. Si bien Malucha nació en una familia acomodada y fue educada en un colegio de élite, donde compartió aulas incluso con niños cuyos padres impulsaron el golpe militar, esto gatilló en ella con más fuerza el hecho de asumir sus compromisos por conseguir un país mejor, desde el teatro, el arte y todas las actividades que se propone. ¿Qué pasa con la Priscila? La gozo, ¿Sí? me encanta ¿Todavía? verla, porque la hago todavía. ¿En serio? Todavía la hacemos en vivo. Buenísimo. Y qué es bueno. genial porque ahora han pasado cosas. O sea, Caroca y Priscila hoy son pareja, de frentón, ya no son puertas afuera. Qué maravilla. Y ellos son dueños de una universidad con fines de lucro. Soy vicerrectora académica de la Universidad Santa Elena Bonache, con fines de lucro. Y el Caroca ahora es una línea completa del Transantiago. O sea, son riquísimos. Maravilloso. Qué y bueno. Pueripompi y Pía, por supuesto, en la ruina. Ya. Total. Que ya se veía venir, ya por venía como en supuesto. pica. Entonces la Prisi le gusta jugar y ella, ponte tú, dice que... Porque ellos hablan de cómo logran, porque uno tiene gota, el otro tiene no sé quién. Entonces la Prisi le dice, no, yo solamente... ¿Cómo se lo dice? Dice, no, yo solamente remedios naturales. Yo voy, me latigo un poco con ortiga, tomo unas florcitas de Bach y ahora cuando estoy muy, pero muy estresada, mi Caroquita me pica mi buena calle y quedo como tú. Es maravilloso esta nueva versión. Sigue la misma, o sea, sigue su mismo espíritu, pero ahora, claro, ella tiene acceso a un montón de cosas, qué sé yo. Una vez con unos amigos se nos ocurrió la idea de que podríamos vender a Netflix una fusión entre Los Venegas y lo que pasaba con ustedes, pero el día de hoy. ¿Qué habría pasado con la familia del día de hoy? ¿Nunca se ha postulado eso como un proyecto, hacer una nueva versión? Bueno, siempre son cosas que rondan y todo, pero no sé, pues, siempre quedan un poco ahí en la nada. En la nada. ¿Te gustaría, tío, no? Sí, porque es como un espacio... Primero, me encanta encontrarme con ellos, porque nos juntamos y somos los mismos veinteañeros que nos reímos de todo. Y la onda igual está así rápida. Se ponen a improvisar y funciona. Improvisamos y nos divertimos. Y además tenemos una mirada de Chile muy parecida. El humor, pues, y el humor es algo maravilloso, que es una corriente energética que te une, que te permite decir tantas cosas. No sé, a mí me encanta. Yo pensé, equivocadamente por lo que me doy cuenta,
que a lo mejor te había pasado ese efecto que tienen los músicos con la canción más conocida, que en algún momento ya la empiezan a detestar. A ti no te pasa con la Priscila, la atesoras, la quieres. Claro, porque la Priscila tú la puedes poner aquí contigo. Claro. La puedes tirar a la piscina, o sea, es un personaje que puede vivir miles de situaciones, no es como la canción. Que te da libertad. Claro. Claro. Además, Priscila siempre fue como un espacio de gozo, divertida, de irreverente. Sí, vos. ¿Cachai? Es la locura, Entonces, finalmente. Es exquisita, es ¿Tú muy sientes rico ese personaje. como actriz que Priscila te permite todo? O sea, si Sí, querés gritar, gritáis. claro. Si te querés tirar al suelo, Es te tiráis al carepoto, así, suelo. carerraja, no. Sí, me encanta. La incombustible Malucha jamás se detiene. Desde la Fundación Aracataca se moviliza para generar cambios en la comunidad, intentando mejorar las relaciones entre vecinos y con su entorno. Desde esta vereda, la actriz promueve la inclusión en todas las áreas sociales de personas con capacidades diferentes y se desvive en la búsqueda de los derechos de la mujer en todos los ámbitos. Oye, ¿y este rinconcito? Este de aquí, mira, este es un rinconcito que está en construcción, ¿Ya? que es... Work in progress, como es. Exacto. Este es mi altar de mi linaje femenino. Eso es lo que estoy haciendo, ya. como mi árbol femenino. Entonces está mi abuela materna, la mulata, ¿m? Ahí está mi mamá, ahí estoy yo, aquí están mi abuela Inés, que es mi abuela paterna, con mis tías. Entonces aquí quiero poner a mis primas, tengo ganas de hacer todo mi tronco femenino. Este sector, solo mujeres, Solo entonces. mujeres. Ya. Con Y- ahí un homenaje a Frida. Claro, Frida Kahlo. Esa es la Mariel Bravo, la Inés Pascal y yo, cuando sale Michelle Bachelet la primera vez, que estábamos locas, eufóricas, emocionadas 2006. de nuestra presidenta mujer. ¿Qué significó para ustedes o para ti en particular tener una presidenta? Por fin tenemos matria. Matria, me gustó eso, sí. Sí, ahí estamos, en todas esas ganas de que energías femeninas entraran. ¿Son mejores líderes las mujeres? Son líderes distintas. Es otro tipo de liderazgo. Y eso yo creo que cuesta entenderlo. Fíjate que el otro día una música, la escuché en la radio y me encantó. Ella decía que la manera de habitar la gestión y la producción musical era totalmente masculina. Tenía que ver con el éxito, salir en el diario. La o sea, competencia. la competencia. Y que había una manera femenina, que es la que ella había elegido, que parece que era como la tocata en pequeños públicos, el encuentro de tú a tú, de mirarse a los ojos cuando tú... Lo encontré como, guau, qué interesante. Porque uno siempre también está aspirando, ¿no? A esta manera de habitar tu profesión. Es verdad, sí. Y hay otras. Podrían haber otras. Totalmente ¿cierto? cierto. ¿Te defines tú como una feminista? En algún sentido sí. Ahora, voy a ser súper políticamente incorrecta en esto, porque es verdad. Uno, yo creo que en el universo está el yin y el yang. Creo que tenemos que caminar hacia el encuentro, hacia que tanto lo masculino sea potente, luminoso, maravilloso, exquisito, y lo femenino también, y podamos hacer el amor, pues si esto es la cópula. En un gran bosque mecido por el viento vive una población olorosa de árboles. Todos respiran el mismo aire, se encuentran, se separan. Todos nacen, todos mueren. A ningún árbol se le ocurriría decir que su hermano es discapacitado, feo, negro, homosexual o judío. A ningún árbol se le ocurriría decir que su hermano es palestino. Malucha me da la sensación de que generalmente cuando se habla este tipo de temas se asocia con ternuras, con lo blando, con lo dulce, pero yo creo que cuando uno es padre o madre de una persona con capacidades diferentes hay una cuestión de rebeldía bien potente. O sea, de hecho, esa sensación de lucha diaria debe forjar una personalidad digna de admirar, po. ¿Tú te sientes una rebelde en ese sentido? No lo había pensado así en realidad.
como que me sintiera una rebelde, pero sí una luchadora en este sentido, o sea, absolutamente. Porque uno quiere un espacio de dignidad para sus hijos, quiere un espacio de que sean parte, obvio, que puedan entregar lo que vinieron a entregar. En el caso del Tomás, las personas con parálisis cerebral, en general la gente, porque no conoce, dice, bueno, pero él te reconoce, Claro. él entiende, y eso a uno le da rabia. Porque son seres humanos, todo ser humano entiende, se comunica, lo que pasa es que uno es idiota y no es capaz de entenderlo, porque justamente ellos son abundantes en todo lo que nosotros somos nulos. Por ejemplo, son hipersensibles, son hiperperceptivos, son locos, se atreven a cosas locas, ¿cachai? Por ejemplo, a gritar, por ejemplo, el Tomás va al cine y grita y se expresa. Todas esas cosas en que nosotros somos hipercagones. Malucha posee una visión particular de la Teletón. En un comienzo observó con distancia el trabajo y el mensaje transmitido por la institución. Estas razones, más el temor de quitarle el cupo a alguna familia sin recursos que necesitara el apoyo gratuito, hicieron que Malucha nunca llevara a su hijo Tomás a la Teletón, buscando otras maneras de atención. ¿Cuál es tu visión o cuál era tu visión de Teletón antes de Tomás? Los primeros recuerdos que tengo yo de la Teletón era esa mirada paternalista, al peo, o sea, compasiva del pobrecito, del muñón, de la mamá llorando. Hoy día, si tú ves la propaganda de la Teletón, ni siquiera casi aparecen personas con habilidades distintas. Es la inclusión, es aquí pertenecemos todos, es un mundo. O sea, en estos 20 años, o sea, ¿qué? 20, 30 años, la Teletón también ha tenido su evolución, su transformación y su comprensión de cómo son las cosas. ¿Cuál es la lucha fundamental de Aracataca? Bueno, Aracataca trabaja en 3 grandes temas, que es género. Trabajamos mucho con mujeres que son víctimas de violencia, mujeres que están intentando organizarse, colaborando a que sean organizaciones donde de verdad se organicen desde una energía femenina y no masculinizándose, que es lo que pasa, o cómo habitar el poder desde un lugar femenino y no masculino, en fin, todo ese mundo. Trabajamos mucha fuerza a la inclusión, en municipalidades, en regiones, en colegios, en universidades. Ahí trabajamos con padres y madres de personas en situación de discapacidad, con profesionales, invitándolos, entregándoles herramientas desde el arte a cómo meterse, cómo reencantarse, cómo mirar de otra manera su trabajo, y con personas en situación de discapacidad y no, haciendo talleres de construcción de instrumentos, desde el reciclaje, desde hacer orquesta, desde hacer teatro, por supuesto, orquestas y teatro juntos, esto presentarlos en lugares públicos, para que la gente un poco empiece a ver la abundancia que hay en las personas en situación de discapacidad, en fin. Elena Cafarena, nombre que lleva el premio recibido por Malucha Pinto, fue una abogada chilena pionera en la lucha por los derechos civiles de las mujeres. Ya en 1935 funda el movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, MENCH, encabezando y pavimentando la conquista por el derecho a voto de las mujeres en elecciones presidenciales y parlamentarias en 1949. Sí. ¿Qué sentiste cuando ganaron el premio Elena Cafarena con Aracataca, que me imagino fue un hito dentro del trabajo que llevan haciendo hace años? Sí, fue bonito. Es bonito que reconozcan también tu trabajo, lo que haces. Yo creo que es importante también. Cuando escribiste Cartas para Tomás, me imagino que fue un desafío doble. Primero, el hecho de sumergirte en el mundo de la literatura, pero también un desafío emocional. Yo creo que es distinto cuando uno escribe algo a cuando lo verbaliza. Fíjate que no. Tengo que decirte no. Porque, a ver, a propósito del nacimiento del Tomás, pero no a propósito, sino que todo lo que me abre el Tommy, entre lo que me abre es la literatura. Yeah. Y yo me metí a un taller de poesía. Y publiqué un libro que se llamaba Saumerio. Y después de esa publicación, no sé por qué uno piensa que tiene que publicar de nuevo. Y ahí me encontré con este material. En rigor, no fue como
parece raro, pero para mí era un material literario, que lo encontré súper atractivo. Y me empecé a meter ahí. Y yo lo que quise fue hacer un libro, no contar mi historia. Ah, mira. ¿Me entendí? O sea, Venía de mi otro lugar, exigencia era literaria. Entonces, por eso elegí cartas, por eso elegí este diálogo entre dos, entre una madre y un niño. O sea, fue bien desde la literatura. Y finalmente sale el libro y empieza a ocurrir esto otro que yo no me esperaba. Que fue como, ¡oh! Todo el mundo empezó a leerlo. Empezó, ¡oh! El caso de Malucha Pinto, no sé. Y empezó a ocurrir que fue una gran ayuda para muchos. El Tommy ya tenía creo que 7 años cuando yo escribí el libro. Entonces, para muchos papás que estaban al inicio de este viaje, fue una tremenda ayuda. Entonces, apareció otra cosa, otra dimensión del libro con la que yo no contaba, la Eso verdad, también te hizo sinceramente. tomar la bandera de También. seguir adelante, ¿no? Sí, me di cuenta de cosas. Ponte tú, pasó algo increíble que para mí fue muy lindo. Dije, oh, la vida tiene todo, tiene sentido, Señor. A propósito del libro, una pareja que quería adoptar, estaba en todo el proceso de adopción, eligió adoptar a un niño con síndrome de Down por el libro. Y encontré, oh, que, o sea, Genial. muy bonito realmente. Bueno, pasaron muchas cosas muy bonitas a propósito del libro. Nada de lo que realiza Malucha Pinto es al azar. Todas sus actividades llevan detrás un compromiso y un discurso. El teatro y la Fundación Aracataca son sus trincheras desde donde se expresa y lucha por conseguir la total armonía entre hombres y mujeres, sin dejar a nadie fuera del núcleo social. Yo creo que la Malu se siente cómoda creando. O sea, en cualquier espacio, que sea el teatro, la poesía, la escritura, la dirección teatral, la puesta en escena. Ella siempre está creando, y no solo cuando hace arte propiamente tal, sino que en su vida, cuando ella cocina, cuando ella arregla su casa, cuando hace el jardín, cuando se encuentra con los amigos. La Malu es una persona que está siempre en la creación. Tengo la pasita aquí. No te ¿En creo. serio que quiso Ay, dedicarte estas cosita. palabras para nuestra conversación? La Malu es, no sé, de las personas más maravillosas que conozco. Me siento profundamente afortunada de estar cerca de ella. La amo con toda mi alma. Ha sido una persona demasiado importante en mi vida. Y solo le doy gracias a la vida de haberla tenido cerquita siempre. Y que existan personas así, que generan ambientes maravillosos en el trabajo, en donde esté. Es linda, es luminosa, es alegre, es positiva, es profunda, es sabia, es lo mejor. Ay, qué linda. Ay, qué amorosa. Sí. Oye, fuiste mamá muy joven, Sí, de muy solo joven. 18 años. Sí. Me imagino que eso de alguna manera, con todas las bendiciones que significa, por supuesto, el hecho de ser papá, mamá, de tener un niño o una niña, también trae consigo responsabilidad a corta edad, po. ¿Cómo viviste ese proceso? Qué interesante esta pregunta que tú me haces, porque yo creo que ahí se manifiesta un paradigma completamente distinto, generacional. Fíjate que el otro día conversaba con mis compañeritos, soltera otra vez. Todas son, la más grande tiene 40, para atrás. Claro. Entonces, estábamos conversando de las elecciones. Yo estaba callada. Entonces, ay, Malu, tú estás muy callada, me decían. Sí, los miro desde mi edad, les dije. Entonces, ahí apareció esto generacional. Y una de ellas decía, no, porque nuestra generación, mucho mejor, decía. La generación de ustedes, como que, oye, se lo tomaron todo, se lo carretearon todo, no tienen ISAPRE, no tienen ahorro, no tienen casa, no tienen auto. Yo dije, absolutamente. Esta generación son unos viejos. Tienen, o sea, antes claro. de tener hijos, se aseguran de tener una casa, de tener su auto, de tener su ISAPRE, de tener sus ahorros. Eso es algo que uno jamás midió. No estaba
creo que quizás son tiempos mucho más inseguros estos, tal vez. Claro. Que la respuesta entonces es que tú te tenés que armar, te tenés que... Nosotros, tener casa, nada, tener algo era un tema que no existía. Nosotros estábamos luchando, soñando, creando, queriendo estudiar lo que queríamos, lo que nos gustaba. Y en esa locura o en ese delirio o en esa manera es que teníamos hijos también. Y andábamos con los hijos debajo del brazo al bar donde fumábamos. Sí. ¿Me entendí? O sea, era otra manera. No sé, tenía la amiga con quien yo iba a clases con Cristóbal. Pero también quizás, o sea, teníamos maternidades mucho más irresponsables. En algún sentido. Era parte de la vida, era parte del inhalar y exhalar los hijos. Nadie se planteaba en mi generación si íbamos o no a tener hijos. Y teníamos hijos, porque era parte de la naturaleza, era parte de lo que se hacía. Viajando en el tiempo nos vamos a tu época de colegio, que comenzó en el Nido de Águila cuando era muy distinto a lo que conocemos hoy día. Un colegio que fue fundado con un espíritu más experimental en esa época, ubicado en La Reina, si no me equivoco, Sí, ¿no? en la calle Las Arañas. ¿Cómo fue ese Nido de Águila del comienzo? Bueno, yo era muy chica, pero lo que quisieron mis papás fue, justamente en su modernidad que tenían, que yo fuera a un colegio distinto que pudiera invitarte a entender la vida desde distintos lugares. Era un colegio que tenía huerta, que tenía animales, habían conejos, había mucha tierra, como que jugábamos entre medio del patio, Barro ahí, sí, claro. ensuciándonos, sin uniforme. Siendo niña aún, Malucha hace un paréntesis en su vida y viaja junto a toda su familia a Brasil. Su padre era destinado como miembro de la CEPAL para trabajar en Río de Janeiro. Fueron cerca de 5 años de estadía que culminan con el retorno de Malucha a un colegio Nido de Águilas cambiado y algo revuelto. ¿Qué sentiste en Brasil? ¿Cómo fue ese cambio también en una edad importante de ciertas definiciones para uno como individuo? ¿Cómo fue esa experiencia allá? Bueno, alucinante, porque fue una época, en plena época de Goulart se va mi papá a Brasil. Entonces, también fue un tiempo de explosión político-social en Brasil. Luego vuelves a Chile y vuelves al Nido de Águila, ahora ya con una realidad distinta. Diferente. ¿Con qué te encontraste ahí? ¿Quiénes eran tus compañeros? ¿Quiénes eran los papás de esos compañeros? Bueno, es súper interesante eso, porque bueno, llego a un Nido de Águilas en construcción. Seguía siendo un colegio pequeño en que había un gran contingente de gente becada chilena y otros extranjeros. Y la gente chilena que había era gente que viajaba en general por el tema del idioma, etc. Entonces se encuentran en el Nido de Águila. Yo llego en tiempo de Frei, ¿ya? Porque es importante la escena política. Exacto. Y nos pilla la Unidad Popular, sale Allende, viene la campaña además. Entonces ahí se manifiestan cosas muy interesantes. Llegan al colegio muchos gringos que venían a conocer el proceso de socialismo a través de democracia, a través del voto, socialismo empanada y vino tinto, a conocer. Entonces tuve profesores alucinantes, gente que no necesariamente era profesores, sino que eran sociólogos, historiadores, etc. Por otro lado, yo era compañera, sin yo saber en ese tiempo, no tenía idea, pero hoy que estoy leyendo el libro La Conjura, me doy cuenta que mis compañeros eran el hijo del jefe de la CIA en Chile. Estaban todos estos gringos... Orquestando algo. No los hijos, pero sus padres. Yo estuve en sus casas. ¡Qué heavy! Impresionante. Bueno, se ha puesto muy en boga el tema de la educación en nuestro país en el último tiempo, las luchas que se han dado desde el 2007 en adelante por estos derechos. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? También en base a la experiencia que tuviste tú. ¿Cómo debiese ser una buena educación? Abierta, libre, libertaria. Una educación que se construye desde los intereses. Nosotros éramos diversos también y el colegio daba mucha respuesta a nuestra diversidad. Estaba el grupo de teatro,
muchos participábamos del grupo de teatro, escribíamos, podíamos ser músicos, y así aprendíamos. Estaba la banda, el colegio, que se juntaba con... Además había interconexión con los liceos, con los colegios particulares, con todo lo que eso significaba. ¿Y eres Matea, Malucha? Sí, me gustaba, me Pero encantaba. Matea, ¿de qué nota? Pongámosle un... Yo salí con un 6,8 del colegio. No te puedo creer. Sí. Pero no era patética, o sea, no era que vivía estudiando para nada. Era que... No, que pensé que me decís 6,2, ya uno con ese ya llega a un nivel de mateísmo plausible. No, pero y me encantaba, 6,8. era gran lectora, me gustaba leer, discutíamos mucho. ¿Nunca se te pasó por la mente en el colegio estudiar algo, no sé, de ciencias? No, jamás. ¿Astronomía? No, fíjate. ¿No, nada? No. Siempre literatura, historia, era seca en eso, me gustaba. Me costaba harto la matemática. Me costaba la parte... Ahora mi novio es matemático, es profesor de matemática y siempre yo le discuto porque él es un apasionado de la matemática y le hace clase a sus alumnos. Le digo, pero uno puede aprender matemática desde otros lados también. Sí. ¿La casa de infancia tuya tiene algo de parecido con esto o era nada que ver? Nada que ver. ¿Cómo era tu casa de infancia? Yo nací en un departamento. Nada que ver. Nada que ver, en un departamento Serrano 14, 8º piso, donde uno a lo más salía como al techo, digamos. Pleno centro de Santiago. Después también viví en un departamento cuando nos fuimos a Brasil. Y en esa época de tu infancia, tú tenías una ventaja que era esta multiculturalidad que llegaba de todos lados, de tu madre proveniente de Nicaragua, todo lo que trae ese lado de tu familia consigo, también tu papá, que forma parte de la casta política de nuestro país. ¿Qué sentiste como niña con tanto estímulo, tanta información? Alucinante. Realmente, de verdad, me siento muy privilegiada de haber nacido en la casa que nací, porque yo mamé diversidad. Sí, pues. Eso era parte, o sea, la noción de que somos diversos, de que venimos de partes distintas, era para mí algo completamente, o sea, tenía como una rama de parentela bien mulata, bien de la africanía total, otros muy blancos, gente que hablaba distinto. Además que había algo bien especial en mi casa, mis papás se demoraron mucho en tener hijos. Sí, porque mi mamá era bailarina. O sea, yo nací 10 años antes que yo naciera. Entonces, la casa de mis papás, este Serrano 14, se llamaba la Boat Serrano. Donde llegaban todos los amigos. Exacto, porque era donde no había hijos. Entonces ahí se llegaba a carretear, a chupar, etcétera, a bailar, porque es una generación que bailaba mucho. Y mucha gente, además. Esto es lo que quedó del departamento de mis papás, Serrano 14. Este era el bar de la Boat Serrano. Que es totalmente estética cincuentera. Original, así. Original, el que está todo, está hecho papá. bolsa. Y entonces estos dibujos los hizo Penique, que era un artista finalmente, pero era un caricaturista genial, de la Punto Final, hacía mucha caricatura política. etc. Entonces él hizo esto. Aquí está, digamos, mis papás con su historia. Esta soy yo cuando nací jugando a la gallinita ciega con los amiguitos, ¿cachai? Bueno. Y que es la vaquita echada, que era el bar realmente, la Boat Serrano con el curadito. Este es él, Penique, que tenía una cara muy especial mirándole el poto. Oye, por lo que se ve ahí, qué ganas de haber estado en el carrete de Serrano. Sí. ¿Te acuerdas, Malucha, de haber sido chiquitita, estar en tu habitación, no sé, y de repente ir al living y encontrarte con personajes reconocidos de nuestra historia, tales como la Anita González, la Mireya Latorre, el Perro Olivares, gente siempre en mi casa, Allende, Frey, Sergio Molina, Max Nolf, no sé, como
A la casa de mis papás llegaban mucha gente del mundo de la política, mucha gente del mundo del arte. Muy O bonito. sea, había relaciones, por ejemplo, no sé, si Allende estaba en tu casa, para ti más que Salvador Allende era el tío Chicho, prácticamente, ¿no? Yo no tenía idea, si chica, quién eran, Yeah. si es que eran importantes o no. O sea, era gente que llegaba a mi casa y que era afectuosa y que era divertida y que tiraban, y que mis papás se sentían muy felices, además. Tener papás felices, que lo pasan bien, es Es lo muy mejor. importante. La personalidad de Malucha inunda cada lugar de su casa. El extenso patio lleno de verde, su oficina que la conecta a diario con su madre, el altar de su linaje femenino, las imágenes de sus padres, hijos y referentes políticos colgadas en la pared, de inmediato retratan a esta mujer que se ha encargado de impregnar con ternura cada rincón de su hogar. ¿Qué es lo que te gustaría construir como sociedad? Yo sé que lo haces todos los días, lo haces desde tu pega, desde el teatro, pero que en el corto plazo, ¿qué Chile te gustaría construir? Ay, me gustaría construir un Chile que amara su identidad, que amara quién es, su particularidad. Y para eso tenemos que conocerla en toda la vasta dimensión, con todas nuestras luces y sombras, con nuestros aciertos y desaciertos. Malucha, nosotros queremos agradecerte a título personal también por mostrarnos esta maravillosa casa, este jardín que está súper potente. Yo no sé cómo salir de esta casa, mujer. Yo me ¿Cierto? quedaría acá todo el Sí, día y también de repente descansando. me gustaría, pero bueno, hay que salir. Pues. Hay que salir. Muchas gracias, de verdad. Gracias, muchas gracias. Estuvo muy entretenido. ¿Te gustó? Sí, Ya, lo pasé más muy importante bien. es que lo pasaste sí, bien. lo pasé muy bien. Muchas gracias. Andrés me dijo un día, todo lo que los artistas hemos visionado finalmente se ha cumplido en la tierra. Por eso, Malucha, tenemos que escribir historias con finales felices. Y esta es una historia con un final feliz. En el rincón que tú conoces, estuve anoche hasta muy tarde. En mi reloj dieron las 12 y no llegaste, y no llegaste. Y aquí en mi pecho hay una duda que me destroza el corazón. Te olvidarías de nuestra cita, pues que lo nuestro terminó. En el rincón que tú conoces,